Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Saben? No sé si han visto estos videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, de abogados que comentan grabaciones de cómo detienen la policía a personas así aleatoriamente en la calle. Ya sea personas que van caminando, personas que están, digamos, acostadas cerca de una alberca o en el supermercado. O, por ejemplo, policías que detienen a personas que van en su carro. Y esos abogados que revisan esos videos comentan al respecto, digamos, qué hacer cuando te detiene la policía, ¿no? Y pues ya desglosan todo digamos, todo el código penal o civil de a qué tiene derecho la policía a hacer. Y claro, uno como ciudadano, cuáles son sus obligaciones en esas situaciones, ¿no? Claro, aquí todo esto se basa en el hecho de que la persona, digamos, no ha cometido ningún acto delictivo, ¿no? Ninguna falta, digamos, administrativa, cívica. Entonces, pues estos abogados te dicen, no, pues, si te pregunta cualquier cosa, no respondas. O dile que no estás obligado a responder nada. Si te piden alguna identificación, pues pregúntales que si estás arrestado, por ejemplo. Que tú no tienes obligación de mostrar ninguna identificación. Entonces, y hacen todo ese tipo de videos. A mí me parecen muy entretenidos estos videos, pero antes cuando los veía todo se me hacía así como casi como un capítulo de estos de La Ley y el Orden, donde personas eran detenidas por la policía. Y había unos que eran más entretenidos que otros, ¿no? Donde la situación, digamos, que escalaba y pues ya la policía arrestaba a la persona aunque no haya hecho nada. O con el taser le daba una descarga eléctrica para, digamos, dejarlo inconsciente, para inmovilizarlo. O de plano se armaban ahí los disparos, ¿no? No sé si se hizo viral uno hace unos años, no sé si lo recuerden, donde unos policías detienen y empiezan a interrogar y tratan de arrestar a una persona afroamericana. Y resulta que esta persona se había vestido de civil, pero resulta que esta persona era un agente del FBI, ¿no? Y eso decía, estas personas, no sé si los despidieron o no sé qué había pasado con esos policías, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que les decía, antes cuando yo veía estos videos se me hacía así como, digamos, muy... O sea, yo qué voy a tener que ver con eso, ¿no? Digamos que en México la relación con la policía es un poco particular. Todos estos videos, que la mayoría de los que vi donde, digamos, estos abogados desglosan toda la legislatura al respecto. Claro, también en México ya hay abogados que hacen este tipo de post, aunque no he visto muchos. Pero digo, en estos casos en Estados Unidos, todo está basado en que, digamos, todas estas leyes funcionan, digamos, a la perfección, a pesar de que los policías, digamos, que no conozcan estas leyes, digamos, al detalle, o que no actúen adecuadamente. Pero a pesar de que los policías, digamos, actúen negligentemente, digamos que no están sobre las leyes. Si después la persona afectada, que generalmente son personas afrodescendientes, meten una demanda, generalmente la ganan y obtienen cierta remuneración. Claro, a menos que acabe todo mal, como les digo, cuando se arman los balazos, ¿no? Pero en el caso de México hay una relación muy sui generis con la policía. O sea, en primer lugar, vemos que la policía tiene, digamos, la mano rápida cuando se trata de usar las armas de fuego. También, digamos, tiene un desconocimiento importante de las leyes. Muchos de los policías que aparecen en este tipo de videos cuando detienen a las personas, policías de tránsito, por ejemplo, principalmente. Y claro, no se puede dejar de lado la corrupción,
digamos, la intención que tienen sus policías de sacar su mordida. Y claro, la disponibilidad, digamos, lo fácil que es, digamos, dejarse corromper y pagar una mordida a unos policías, ¿no? Para evitar una multa. En mi caso personal, que mi interacción con la policía en México es muy escasa mi experiencia con el trato con la policía. Recuerdo que solo una vez me detuvieron y me subieron a la patrulla, pero creo que esto le ha pasado a todos por estar tomando alcohol en la calle con mis amigos. Que de hecho no era como tal en la calle. Enfrente de mi escuela había una tienda donde te servían tu caguama en un vaso de unicel como si fuera un licuado, y ya te ponen hasta tu popote, ¿no? Y te lo puedes ir tomando. Y pues en una de esas que la policía llegó, casi como si fuera una redada, y ya nos preguntó qué estábamos tomando, ¿no? Y nos abrieron nuestro envase de unicel y ya vieron que era una cerveza. Y fíjense, esto hubiera sido un buen caso para ese tipo de videos de los abogados que revisan las leyes. No sé si la policía tiene permitido hacer eso. O sea, detenerte y ver si lo que estás tomando en un vaso de unicel es alcohol o no. Pero bueno, sí se queda después con unos cuantos pesos nos dejaron ir, ¿no? O sea, creo que ya esta situación es hasta un lugar común en México, ¿no? No sé si alguien sí vaya realmente detenido al ministerio o por tomar en la calle. Pero más allá de eso, realmente no tuve ningún otro tipo de interacción, digamos, más que haya llegado a más con la policía en México. Pero les menciono esto porque precisamente estando aquí en Japón, la policía me ha detenido varias veces. Así, casualmente, caminando por la calle, principalmente en las estaciones dentro de las instalaciones de las estaciones del tren, de la estación del metro. Y esto lo hacen aquí en japonés. En Japón se conoce como shokushitsu, que es como la abreviatura de interrogatorio o preguntas relacionadas con tu trabajo. O sea, porque supuestamente, o sea, lo que hace la policía es que si ven a una persona sospechosa, la pueden detener y preguntarle a qué se dedica, su identificación, a dónde va, de dónde viene. Pero aquí todo esto es muy vago. En primer lugar, si checas las leyes al respecto, te das cuenta que todo es muy subjetivo. O sea, en primer lugar pueden detener a la persona. Esto no tiene ningún sentido. O sea, detiene a una persona, tiene el derecho de detener a una persona e interrogarla si ha cometido un crimen o está a punto de cometerlo. O sea, como si la policía pudiera ver el futuro, ¿no? Y ya cuando se les pregunta más a detalle a los policías al respecto, o sea, tienen como ciertos, digamos, ciertos criterios por los cuales determinar si una persona es sospechosa o no. Pero criterios que pueden sonar inclusive absurdos, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona, o sea, está la policía parada en la estación del tren y ven a una persona que se les queda viendo y al quedarse viendo se pone nerviosa. O, por ejemplo, esto es el testimonio real de la policía, que empieza a sudar de más en una temporada que no hace mucho calor. Es una persona que vean que está sudando mucho, a lo mejor no se lo relacionan con que ha consumido algún tipo de estimulantes o simplemente está nerviosa porque ha cometido un crimen o piensa cometerlo. O simplemente se pone nerviosa porque está la policía ahí, ¿no? Se digo este tipo de situaciones de determinar qué es lo que hace sospechosa a una persona. Y claro, tampoco aquí me voy a poner a jugar al ingenuo de decir que no hay personas que realmente sí se ven sospechosas, ¿no? Hay personas que luego están gritando, pateando en las estaciones del tren que claramente se ven alteradas. Muchas de estas obviamente van borrachas, pero no se puede descartar que hayan consumido algún tipo de droga o que estén en algún estado psicótico. Pero fuera de eso, o sea, ¿qué es lo que puedes determinar realmente que haga una persona sospechosa?
sin entrar a lo que precisamente quisiera hablar en este video, sin entrar en la discriminación, digamos, tanto racismo como por ejemplo xenofobia. En este caso, cuando a mí me han detenido, o sea, voy vestido así, una playera, un pantalón de mezclilla y mi mochila. O sea, ni siquiera es como una bolsa, por ejemplo, en la que pueda cargar algún tipo de explosivo. O sea, parezco como tal un estudiante, ¿no? Pero pues obviamente hay algo en mí que salta a la vista que me diferencia de cualquier transeúnte común aquí en Japón. Pues es el hecho de que soy extranjero, ¿no? Que soy mexicano. Entonces, en lo que va del año, por ejemplo, la policía me ha detenido para preguntarme que les digo, el shokushitsu. Yo creo que va del año como unas 3-4 veces. Y les digo, generalmente esto se da dentro de las estaciones del tren. Y aquí las interacciones que he tenido con ellos varía mucho de mi estado de ánimo. Luego estoy cansado, vengo de trabajar y puedo que esté un poco molesto, tener un mal día. Y pues sí, o sea, los recibo con cara, o sea, con cara de desagrado, así como diciendo otra vez. Y las ves hasta venir de lejos, ¿no? O sea, la policía te identifica, o sea, claramente aunque tenga el cubrebocas, pero en los ojos se me nota, en mi tono de piel, se me nota que no soy japonés. Entonces la policía me puede identificar de lejos y pues se me acerca y los veo venir de lejos y ellos ven mi cara que ya sé a qué vienen, ¿no? En algunos casos hasta ya cuando vienen, los veo venir, ya saco mi cartera para enseñar mi identificación, que es lo primero que te piden. Aquí la cuestión es que o sea, obviamente si me detienen es porque supuestamente piensan que soy una persona sospechosa. Pero ahora, ¿qué es lo que me hace sospechoso? Obviamente es que no soy japonés. Eso parece ser que para ellos es suficiente razón para hacerme una persona sospechosa. Ahora, no sé si ellos tengan una especie de cuota de tener que hacer este tipo de interrogatorios. No sé, a lo mejor, por ejemplo, que tengan una cuota de 30 interrogatorios por noche y luego llenar un reporte. Entonces, pues tienen que ir deteniendo personas al azar. Pero eso no puede ser una coincidencia. O sea, no hay ninguna otra razón por la que me detengan que no sea porque no parezco japonés. Y les digo, algunas veces si estoy de buenas, pues simplemente te detienen, te piden tu identificación y pues ya la enseñas. Y también depende mucho del policía. Luego hay unos policías que son más mala onda que otros. Y fíjense que es algo curioso, porque en mi identificación, como soy extranjero y tengo una visa de trabajo, viene a qué me dedico. Entonces, aunque parece un estudiante, cuando ven mi visa de trabajo, pues aparece que soy profesor. Entonces, cuando ven eso, inmediatamente cambian su actitud contra mí, que eso también me choca mucho. O sea, empiezan con una actitud así como muy mala onda de... Sabemos que escondes algo, ¿no? Y ya cuando ven que soy profesor, y a veces hasta les enseño, nada más para, digamos, para ver cómo reaccionan. También el lugar en el que trabajo, la universidad en la que trabajo, o sea, cambian inmediatamente su actitud. Ya empiezan a disculparse diciendo que pues me detuvieron nada más como si fuera una especie de detención de rutina, ¿no? Para interrogarme. Pero les digo, hay unos policías que son más manchados que otros. Inclusive algunas situaciones. O sea, ya estoy acostumbrado. La primera vez que me detuvieron sí me saqué de onda. Porque dije, o sea, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero una vez sí me saqué de onda porque... antes de salir de la estación del tren, se me acercó, así se me puso de lado, un hombre, pero no tenía un uniforme de policía. Iba vestido, digamos, de civil. Entonces agarra y se abre su chamarra y me enseña su placa de policía. Y me empieza a interrogar como si fuera un policía, pero pues obviamente, o sea, yo al principio me saqué de onda, dije, oye, ¿quién es este? ¿No? Porque luego hay muchas personas raras que se te acercan en la calle.
Entonces me enseñó su placa de policía. Y pues me pidió mi identificación. Y generalmente, porque esto me ha pasado como 2 o 3 veces, cuando son esos policías que no tienen uniforme y se te acercan, sí se te acercan con una actitud más agresiva. Supongo que porque no sé si estén haciendo una especie de operativo, estén buscando a alguien en específico, pero sí se te acercan de manera más agresiva, de manera más intimidante. Y ella esa vez que les platico me mostró su placa de policía, pero pues me salió obviamente lo mexicano. Y dije, no te voy a enseñar nada. Le dije, ¿cómo sé que esa placa es real? Que no la compraste en la juguetería, ¿no? Y no sé si se enojó más o le dio risa, o una mezcla de las dos. O sea, porque si alguien en México, en Latinoamérica, llega un güey vestido de civil y te enseña una placa, o sea, eso lo viste en las películas, pero realmente quien llega así vestido de civil te enseña una placa, y cómo sabes que esa placa es real. A lo mejor si hubiera estado en México sí me hubiera sacado mucho de onda, sí me hubiera asustado mucho. Dije, estos me quieren secuestrar, ¿no? Y cómo me salió ese digamos, instinto de vivir en Latinoamérica. Y dije, estos me van a hacer algo, ¿no? O sea, se están haciendo pasar por policías y me quieren secuestrar o no sé. Pero no, obviamente resultó que sí eran policías. Pero pues yo les dije, no les voy a enseñar nada porque no sé si eso es real o no, porque no traen uniforme. Y en eso lo que digo que sí me sacó de onda, sí me espantó, fue que yo creo vieron que no accedí inmediatamente a enseñarle mi identificación como lo hago normalmente. Y además del policía que me había detenido, se llegaron por atrás uno y por el otro lado el otro. Igual otros policías que iban vestidos de civil, como viendo que qué pex, por qué no estaba cooperando. Y ya les dijo, es que no me quieren enseñar su identificación porque dice que mi placa no es real. Y les dije, no, pues es que la verdad no sé si eso es real o no. Digo, no me siento seguro aquí enseñándoles mis cosas. Digo, si quieres vamos a la estación de policía ya. Y en eso que llegan otros dos, o sea, porque me escoltaron afuera de la estación del tren, como 5 policías así vestidos de civil. Y lo que más no sé si me molestó o es que sí fue una mezcla de enojo, pero también como, no sé si llamarlo decepción, no sé, me hizo sentir mal. Que las personas que van pasando, o sea, obviamente no entienden esta situación. Y también siento que no la entienden porque, a diferencia, por ejemplo, de estos videos que platico de Estados Unidos, que tienen un problema de es que no sé cómo se dice en español, profiling, de cuando los policías ven a una persona afrodescendiente y pues, sospechan de ella inmediatamente. Aquí en Japón es más raro porque no hay tanta variedad. O sea, es como una sociedad un poco más cerrada. Entonces los extranjeros sí son más escasos. Entonces cuando les platicaba que me había detenido la policía a algunos amigos japoneses, ellos realmente, o sea, no comprendían o sea, cómo me sentía yo. O sea, decían, bueno, pues los policías están haciendo su trabajo, ¿no? Le digo, sí, pero ¿te han detenido a ti alguna vez? Y dice, no, pues no. Digo, o sea, entonces, o sea, ¿por qué me consideran a mí sospechoso, no? O sea, yo les preguntaba a mis amigos y me dicen, no, pues porque te ves extranjero, ¿no? O sea, esa es la única razón por la que soy sospechoso, supuestamente. Decía, ya me escoltaron a la estación de policía. Pues ya vi que hablaron con los policías que estaban ahí. Pues ya les enseñé mi credencial. Y vieron que era profesor. Les digo, inmediatamente cambiaron su actitud contra mí, ¿no? Y hasta este güey como que me quiere hacer la plática porque me escoltaron de regreso a la estación del tren. Y hasta como que me hace la plática, me preguntó de dónde era y le dije que era de México. Me dijo, ay, son los tacos, ¿no? Porque es la respuesta que siempre dicen, ¿no? Cuando dice que eres de México. Y yo así ya como molesto realmente.
trataba de no contestarle gran cosa. Les digo, lo que más me molestaba de estas situaciones es cuando me escoltaban hacia afuera. O sea, veías a las personas como se te quedan viendo. Digo, no entienden la situación que está pasando aquí. O sea, ellos no entienden, o la mayoría tal vez no entiende, pues que en primera me están deteniendo por la única razón de que soy extranjero, que no parezco japonés. Ellos supongo que asumen que realmente cometí un delito, ¿no? Entonces te ven con esa cara así como de mezcla entre de rechazo y de miedo, tal vez, de que están en presencia de un criminal que está siendo escoltado, o sea, que está siendo arrestado, ¿no? Y digo, esta actitud a veces de la policía es un poco molesta. Porque también ves la actitud que luego toman con otras personas, obviamente que son japonesas. ¿Sabes? Personas en estado de ebriedad en la calle haciendo un desmadre, y cuando llega la policía a abordarlas, hasta dices, uy, ¿por qué no están haciendo nada con este güey que está pateando el tren? O sea, una vez vi a un güey que estaba borracho pateando la puerta del tren. Y decían, aquí es donde realmente la policía debería llegar y, digamos, a la fuerza, pues detenerlo, ¿no? Inmovilizarlo, aunque sea, ¿no? Pero no, llegan así como si fueran bien amables, hasta como temerosos a decirle que se calme y así. Igual es que están borrachos tirados en la calle. O sea, hasta como que los mueven así, los pican con un palo, ¿no? Casi, moviéndolos. Y luego ves personas que se ponen muy agresivas con la policía. La policía adopta una actitud como pasiva y hasta cierto punto temerosa. Pero sí, si les preguntas a estos policías que por qué te detuvieron, de todas estas veces que les platico, o sea, me dicen que son detenciones de rutina, que solo están viendo que todo esté bien. Una vez un policía sí me dijo, es que noté algo raro, algo me preocupa, ¿no? Digo, ¿pero por qué? ¿Porque soy extranjero? Y me dice, no tiene nada que ver con eso. Digo, entonces, me dice, no, pues nada más hay algo que me llama la atención. O sea, obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Una vez uno sí, le dije, ¿por qué me detienes, no? Y me dice que quiero checar, sí, porque luego hay muchos casos de personas que se extienden en su visa, que ya caducó su visa y siguen estando aquí trabajando. O sea, pero obviamente su trabajo no es ese, o sea, ellos no trabajan para migración, o sea, su trabajo no es comprobar a cada que parece extranjero por la calle y checando si su visa todavía es válida. O sea, nada que ver. Y sí, te pueden llegar hasta a revisar tu mochila y toda la onda, ¿no? Y digo, esta situación es vergonzosa, es molesta, porque, o sea, estás a media estación del tren donde puedes pasar de todas las personas, la policía revisando de tu mochila, y ves como las personas te quedan viendo, ¿no? Digo, con esta mirada de rechazo es muy obvia. Y claro, como extranjero viviendo aquí y con una visa de trabajo, digamos que no tienes, o sea, tienes todas las de perder si la llegas a hacer de a pedo. Supuestamente, o sea, estas preguntas que te hacen, esta, digamos, interrogatorio que te hace la policía, es opcional, supuestamente. O sea, si tú no estás cometiendo ningún delito, si no estás haciendo nada raro, es opcional que respondas o no. Pero obviamente esto es... O sea, esa ley no tiene ningún sentido que lo manejen así, porque en la práctica no es opcional. Y más siendo extranjero aquí, como les digo, con una visa de trabajo, visa de estudiante, no es opcional para nada. Porque lo que va a hacer la policía, digamos, es escalar la situación hasta que ya no te puedas negar, o hasta que si haces algo, ellos lo toman como obstrucción
de su trabajo como policías, y ahí sí te pueden arrestar. Ya no como un, digamos, interrogatorio normal, una detención normal por ser sospechoso, sino por obstruir su trabajo. Entonces, digamos, lo que va a hacer la policía es simplemente escalar la situación. Y no puedes tú simplemente rechazar. Esto te digo, lo he checado en internet. Lo he platicado con amigos. Les pregunto, oye, pero si me detienen y me preguntan, me piden mi identificación, me quieren revisar mi mochila y yo no quiero, ¿qué pasa? Y me dicen, no, es que es opcional. Tú puedes decirles que no y ya. Digo, sí, pero si les digo qué ocurre después, porque no tiene sentido. O sea, si su trabajo es ese, tiene que haber alguna manera de llevarlo a cabo, ¿no? O sea, si cualquier persona pudiera rechazar ser interrogada en la calle, pues no tendría bases legales que te detengan a preguntarte, ¿no? Simplemente no lo harían. Pero entonces, digo, ¿qué pasa si rechazo responder sus preguntas? Y dicen, bueno, en ese caso te van a llevar a la estación de policía. Y luego, o sea, una vez que estás en la estación de policía, te van a seguir preguntando. Y si rechazas, no puedes rechazar porque estás en la estación de policía. Es que no tiene ningún sentido. O sea, lo que va a pasar es que la policía te va a obligar de una u otra manera a que tú tengas que enseñarle tu identificación y a checar tus cosas. Yo me estoy checando así en foros, en diversos artículos de internet. Pues sí, hay, digamos, personas que son más fáciles de ser detenidas, ¿no? De ser interrogadas. Y obviamente dentro de ellas pues están los extranjeros. Pero aquí el detalle es el siguiente. Extranjero, que te veas extranjero. O sea, y aquí esto está también, digamos, hay estudios estadísticos al respecto. O sea, no nada más es que te veas extranjero. En primer lugar, tienes que ver como un cierto tipo de extranjero. O sea, los que menos son detenidos así de este tipo de... para hacerles preguntas, pues obviamente son las personas caucásicas, ¿no? La persona que parezca Estados Unidos, que parezca europea, caucásica, es menos probable que la detengan. Más probable que te detengan si eres moreno. Y si eres afrodescendiente, aún más todavía. Entonces, o sea, esta situación es claramente, o sea, es una expresión, digamos, de racismo, xenofobia por parte de la policía. Pero les digo, o sea, aquí tienes todas las de perder si te pones al brinco con la policía. Porque no tienes nada que ganar. Y pues puedes, si te arrestan, si por obstruir la policía, pues puedes acabar deportado y te pueden quitar tu visa, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que te pese, vas a tener que acceder a platicar unos minutitos con la policía de vez en cuando. Pero bueno, a lo mejor después les puedo dar un poco más de detalles al respecto. No quisiera alargar esto todavía más. Ahí tienen experiencias similares. Me pueden decir qué onda, cómo lo han resuelto, qué les ha pasado con sus experiencias con la policía en esas situaciones. ¿Sale? Cuídense, nos vemos.